Gracias, presidenta. El siguiente expositor es el doctor Roberto Gargarella, que es abogado y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho de la misma universidad y de la Universidad de Chicago de Estados Unidos, con estudios postdoctorales en el Balliol College de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Es profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Torcuato Di Tella y de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre teoría constitucional y filosofía política. Bienvenido, doctor Gargarella. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, antes que nada, felicitaciones por emprender una discusión de un proyecto de ley y pensar que efectivamente, como ser, yo creo, digamos, estas cuestiones, aún las más urgentes, son urgentes y porque afectan derechos, deben ser discutidas colectivamente, democráticamente y en particular en un ámbito como el Congreso. O sea que el primer paso es muy importante. Eh, Luego yo tengo muchos problemas con el proyecto, pero arrancaría con lo siguiente. Digamos, mi primera pregunta es si es controvertido lo que dice la Constitución sobre cómo actuar en situaciones de emergencia. Y lo que diría es, digamos, acá tenemos un problema aparente, que es un problema interpretativo. Ahora, los problemas interpretativos en todo el mundo deben resolverse primero, si es que se puede, con el texto de la Constitución en la mano. Si el texto es complicado, es ambiguo, digamos, y si es muy vago, bueno, podemos seguir pensando y esforzándonos en qué hacer y cómo interpretarlo. Citamos a Alberdi, vemos los debates constituyentes, pero como primer paso, el texto de la Constitución en estas materias es extremadamente claro. Era claro ya lo que decía sobre los DNU, digamos, yo diría el primer criterio constitucional es de repudio a los DNU, pero no porque lo diga yo, digamos, es otra vez, es el texto claro de la Constitución que dice, digamos, en principio que los DNU son nulos de nulidad absoluta e insanable, y en ese sentido es muy extrema la Constitución, es el lenguaje de la Constitución. Y lo mismo yo diría respecto de las facultades delegadas, de las leyes delegadas. Lo primero que dice la Constitución también es clarísimo, que las leyes delegadas, en el artículo 76, digamos, están prohibidas. O sea, la Constitución repudia, y lo hace bien, y yo creo que es una idea de sentido común, finalmente, de sentido común democrático, que es estas cuestiones tienen que ser decididas colectivamente a través del Congreso. Entonces, en principio, la Constitución es muy clara, repudia tanto la delegación como las normas de emergencia. Ahora, uno podría decir, bueno, pero también es cierto que la Constitución, luego de repudiar ambas instituciones, les abre alguna indija, algunas excepciones. Muy bien, bueno, pensemos entonces las excepciones. Yo diría, respecto de qué se puede hacer entonces, cuándo y de qué modo, hasta dónde se puede delegar, ¿no? Bueno, yo diría, primero es que tenemos un artículo que es el artículo 28, que también establece un muro adicional respecto de lo que se pueda delegar. ¿Por qué? Porque dice que lo que vayamos a delegar no puede alterar los derechos establecidos en la Constitución. O sea que, digamos, cualquier delegación que se vaya a hacer no quiere decir que el presidente queda con carta blanca. No, tiene ya una limitación constitucional fortísima, más allá del repudio inicial que hace la Constitución. Pero luego de ese muro, digamos, establecido por el artículo 28, tenemos, yo diría afortunadamente, porque nos ayuda a orientarnos, una decisión de la Corte de hace pocos días, que es referido a muchos de los temas de los que habla este proyecto. Entonces, tenemos allí una ayuda para pensar, bueno, con qué otros límites, muros adicionales nos vamos a encontrar cuando querramos seguir avanzando. La Corte ha dicho muchas cosas, pero yo diría, para resumirlo en este brevísimo tiempo, que todos los votos, divididos en tres grupos, pero todos coinciden al menos en dos cosas, que son completamente relevantes para ver la constitucionalidad de este proyecto. Uno tiene que ver con lo hiperrestrictivo que ya anunció la Corte que va a hacer cuando se quieran limitar derechos, entre ellos el derecho de educación. Lo que dice la Corte es, ojo, y yo creo que muy en línea con lo que la Constitución pide. Por eso digo, no es esperable que la Constitución vaya a cambiar mañana cuando vea este proyecto la opinión que acaba de pronunciar, porque entre otras cosas, lo que dijo no es irrazonable, encaja con el texto de la Constitución y yo diría que democráticamente hace sentido. Dice, en materia de derechos,
cada restricción que quiere establecer el Poder Ejecutivo vamos a ser súper estrictos. ¿Por qué? Porque lo pide la Constitución. Y, por ejemplo, en el voto de Lorenzetti, mire, la Corte Interamericana acaba de hacer una declaración en abril del 2020, sobre cómo actuar en emergencia. O sea, tenemos otro tremendo obstáculo allí respecto de la cantidad de límites temporales, exigencia, digamos, de razonabilidad, de proporcionalidad, de necesariedad, de legalidad, etcétera, que se van a encontrar en el camino, pero otra vez, no porque lo elija la Corte, porque lo dice la Constitución, porque lo dice la Corte Interamericana, yo diría porque lo dice el sentido común. Entonces, tenemos ese primer obstáculo que marca, que resalta la Corte y que no va a cambiar. Eso está allí. Y el segundo obstáculo tiene que ver con la cuestión federal, y en este ámbito del Senado, más importante que nunca. La Corte ha dicho allí que, ojo, que tomamos a las provincias como preexistentes y los poderes que quiera tomar de allí la nación van a ser, otra vez, leídos de modo súper restrictivo. Entonces, acá tenemos otro dato a tener en cuenta cuando se quiera pensar sobre la constitucionalidad. Va a haber esos obstáculos y no vamos a tener que sorprendernos. Son obstáculos que sabíamos de antemano que van a estar. Los acaban de decir hace una semana. No va a cambiar eso. Esos obstáculos están allí, lo dice la Constitución, lo dice la Corte Interamericana y lo acaba de declarar la Corte. No va a cambiar. Ese obstáculo se va a mantener. Entonces, por eso, digamos, cuestiones como las que marcaba recién el doctor respecto de presencialidad en las escuelas. ¿Tiene sentido querer seguir insistiendo en ese camino con todo este tipo de antecedentes, o es ir a hacer un enfrentamiento innecesario? Un par de minutos más y termino. Varios de los puntos que se establecen en el proyecto son problemáticos a la luz de esta lista de obstáculos que he ido mencionando. Y cito algunos de los puntos más controvertidos. Uno, la cuestión temporal. No va a pasar un proyecto de ley que establezca una vaguedad como la que se establece en el proyecto en términos, digamos, de tiempo. ¿Por qué? Y bueno, porque el 76 de la Constitución lo pide de modo explícito, que sea una fijación de tiempo claro y no dependiente del propio Ejecutivo. Entonces, ahí hay ya un problema enorme. Segundo, se nos dice, no, pero aquí este proyecto pide consultar con las provincias. La idea no es consultar con las provincias, no es aquí una reunión de amigos, entonces consultamos y a ver qué me dice la provincia tal. No. La Corte acaba de ratificar algo obvio, algo que también pide la Constitución, que son facultades concurrentes en muchos casos. Entonces no es una cuestión de, le voy a avisar por videoconferencia a los gobernadores de lo que voy a restringir ahora. No, son cuestiones que necesitamos discutirlas y acordarlas y cerrarlas democráticamente. Entonces, otra vez, esa idea de simplemente consulto es un problema en términos constitucionales. Tercero, la idea de tratar a los gobernadores provincia como meros agentes. Un gran problema. No es lo que pidió la Constitución, no es lo que pidieron los antecedentes constitucionales, no es lo que se dijo en los debates constituyentes, no es lo que acaba de decir la Corte, que hace el énfasis en la importancia de la decisión que se tome en el ámbito provincial. Entonces, ¿por qué, digamos, ir a hacer ese tipo de enfrentamiento con un proyecto como este? Vamos a encontrar unos obstáculos obvios, pero no porque haya una oposición del lado jurídico y que sean enemigos de la nación. No, porque lo dice la Corte Interamericana, la Constitución, los antecedentes, y lo acaban de repetir en la Corte hace una semana. Dos puntitos más y termino. Digamos, Doctor, estamos en tiempo. Bueno, perfecto, digamos, bárbaro. Digamos, cierro diciendo un llamado que es extrajurídico y que es democrático, y es este tipo de cuestiones que son difíciles, que requieren flexibilidad, merecen ser conversadas con los gobernadores, con las autoridades locales, permanentemente, de modo franco, de modo abierto, de buena fe. ¿Por qué perder la oportunidad extraordinaria para todos, para ir avanzando en estas dificultades que nos afectan a todos democráticamente? El acuerdo es posible, la discusión es posible, es necesaria, lo pide la Constitución. ¿Por qué, digamos, hacer un proyecto de ley que va a generar un enfrentamiento jurídico innecesario cuando el camino alternativo, que es el democrático constitucional, está al alcance de la mano? Gracias, disculpe si me extendí. Gracias, doctor. Gracias, doctor.